quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Vamos a meditar en unos versículos de la palabra de Dios. Mateo 27, verso 3. Ahí si quiere sentadito, no se preocupe. Ya estuvimos adorando, estuvimos glorificando al Señor. Y quiero compartirles esta palabra. Mateo 27, verso 3. Lo tenemos. Vamos a leer esos versículos de la palabra de Dios. Vamos a llegar hasta el verso número 8, 3 al 8. La palabra del Señor dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta noche. Oramos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, pueda exhortarnos, pueda traer a nuestros corazones, Señor, revelación, pero sobre todo que pueda consolar nuestras vidas y almas. Que este tiempo de adoración podamos recibir, Señor, tu palabra y podamos recibir una instrucción para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero compartirles un tema de los rasgos de un espíritu religioso. Rasgos, son detalles que uno tiene que ir discerniendo en nuestras vidas espirituales para poder saber cómo nosotros estamos realmente desarrollando nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjese que la porción de versículos que hemos desarrollado, que hemos leído, tiene una característica peculiar. Es que es una incorporación que hace el escritor del Evangelio de Mateo en medio del juicio de Jesús. Si usted nota, cuando comenzamos el capítulo 27, versículos 1 y 2, vemos que es el juicio de Jesús el que se está desarrollando. Entonces el escritor le gusta hacer pequeñas paradas, pequeñas estaciones, y va deteniendo el juicio de Jesús para poder desarrollar su enseñanza. Entonces, la primera vez que va a detener el juicio es en este momento, porque quiere referirse a la muerte del traidor, de poder explicarnos un poco qué va a pasar con Judas. Entonces le va a dedicar los versos 3 hasta el verso número 10 para explicar qué pasa con el traidor. Después, allá abajo, en el capítulo siempre 27, en el mismo proceso, él va a hacer otro momento donde va a parar. Y va a parar cuando Pilato está ya juzgando a Jesús, y va a incrustar ahí un versículo importante que es cuando le habla su esposa a Pilato. Entonces, el redactor, el escritor del Evangelio, tiene esa técnica, va desarrollando un proceso judicial, pero va deteniéndose para poder explicarnos ciertos elementos. Ahora, ¿por qué es importante conocer el tiempo y el evento de la muerte de Judas? Es importante porque realmente lo está poniendo ahí para poder hacernos reflexionar. Fíjese que la técnica que ocupa, la primera es incrustar, ¿verdad? Es como poner pequeñas perlas, ¿verdad?, en una cadena de elementos, pero hay otro elemento que va a ocupar, y es el hecho que en los últimos capítulos, en el capítulo 26 y capítulo 27, él va a utilizar 3 personajes: Judas, Pedro y Jesús. Judas, Pedro y Jesús, y va a ir en esa secuencia para que nosotros podamos saber a quién nos podemos parecer. Entonces, él está usando siempre los personajes más cercanos. ¿Qué va a pasar con Judas? ¿Qué va a pasar con Pedro? ¿Qué va a pasar con Jesús? ¿Cómo va a reaccionar ante la traición? ¿Y cómo va a desarrollarse la trama de los últimos momentos del Señor cuando ya vaya a ser expuesto a la cruz del Calvario? Entonces, como es una técnica la que está ocupando, tenemos que tener un cuidado importante. Primero va a hablar de Pedro y después de Judas. Y allí nos va a presentar una comparación. Entonces quiero que note cuál es la comparación que va a trabajar con Pedro y Judas.
Pedro, Judas, Jesús. Pedro, Judas, Jesús. Judas, Pedro y Jesús. Ahora, ¿dónde está lo de Pedro? Pedro lo podemos encontrar en el 26, versos 74 y 75. Es la colita del capítulo 26. Mire lo que dice de Pedro. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, ¿cuál es el tema? Es la forma en que los dos se van a arrepentir. ¿Cómo se arrepiente Pedro y cómo se arrepiente Judas? Pero aquí está lo interesante del texto. Alguno aquí dirá, bueno, nos gusta jugar con preguntas, ¿verdad? Si Judas pudo tener misericordia de Dios, si Judas pudo alcanzar arrepentimiento. Lo que sucede es que en el verso 3 dice que Judas está arrepentido también. Vea lo que dice el 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Es interesante. ¿Por qué? Porque de Pedro dice que lloró, pero de Judas dice que además de entregar el objeto con el cual negoció la vida de Jesús, que es las 30 piezas de plata, fue donde los principales sacerdotes y les confesó. Entonces, la presentación, la técnica que está ocupando el escritor es presentándonos los dos personajes. Judas se arrepiente de una forma muy expresiva y Pedro no. Pedro lo hace de una forma que nosotros podemos decir hasta muy superficial, llorando. Entonces la pregunta es que Judas ¿se arrepintió o no se arrepintió? Y ahí es donde nosotros entramos a ese espíritu religioso. ¿Por qué razón? Porque no debemos permitir que las apariencias nos engañen. ¿Por qué razón? Porque probablemente nosotros, por la misma lectura que estamos teniendo, decimos, es que Judas tiene una expresión más grande de arrepentimiento. Es que es lo que quiere presentar el escritor. Lo que quiere presentar el escritor es que Judas se arrepiente con más profundidad. Ahora, vea, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que Judas realmente está teniendo un momento donde él va a tomar una decisión. Hay 2 relatos diferentes en el Nuevo Testamento de la muerte de Judas. Y es algo que yo quiero dejar claro. Con esto voy a introducir. Primero, tenemos en Hechos la muerte de Judas narrada desde Lucas, porque el escritor de Hechos es Lucas. Entonces, ¿qué dice Hechos? Hechos dice que él se desparramaron sus entrañas. Entonces, pero este texto no dice así. Dice que se ahorcó. Entonces, lo que sucede es que la gente junta, y esa es la forma que desde la tradición de la iglesia, de la patrística, se interpreta, es decir, juntar los dos, Mateo y Hechos, y dicen, es que Judas se vino, se amarró de una rama, se ahorcó, cayó y sus intestinos, sus entrañas se desparramaron. Pero realmente, cuando usted ve los 2 textos separados, se da cuenta que las 2 enseñanzas tienen tradiciones distintas. Ahora, Hechos quiere presentarla no hablando de Judas. Hechos no está hablando de Judas. Hechos está hablando de Tomás. Entonces lo explica bien someramente. Y Mateo le dedica una parte muy esencial. Entonces, las 2 formas del relato que existe de la muerte de Judas son importantes, son muy bonitas. Ahora, podemos juntarlas. Si usted las quiere juntar, júntelas. No hay ningún problema. Si usted las quiere separar e interpretarlas de forma independiente, también la puede hacer. Pero, ¿cuál es el sentido que nosotros vamos a buscar? Vamos a buscar la enseñanza que nos da este pequeño relato. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Primero, los versículos 3 y 4 nos hablan de el arrepentimiento de Judas. Versos 3 y 4, el arrepentimiento de Judas. Versículo número 5, el abandono de Judas y su muerte. Solo es un versículo. El verso número 5. Verso 5.
Y el verso número 6 hasta el versículo 8 podemos ver prácticamente la resolución que tienen los religiosos de lo que van a hacer con el dinero que Judas les dejó. Entonces, dividamos la enseñanza en 3 diferentes textos. Nada más porciones para poder analizar. Primero, el arrepentimiento de Judas. Segundo, la muerte de Judas, verso 5. Y versos 6, 7 y 8, la resolución de los religiosos de lo que van a hacer con las 30 piezas de plata. Veamos un poquito el tema del arrepentimiento y les voy a hablar de esto. Mira, cuando Judas ve las consecuencias de sus actos, se percata que las cosas fueron demasiado lejos. Entonces él siente una carga. Ahora les voy a explicar esta palabrita, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Judas lo que quiere es regresar las cosas al orden normal. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros cometemos errores. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que querés o queremos cuando tomamos una decisión equivocada, errada? Que las cosas regresen a su normalidad. Entonces, él tuvo una oferta de los religiosos y probablemente los religiosos no le fueron honestos, sino que él vio ya las consecuencias de sus decisiones y vio que ya Jesús estaba para ser condenado. Cuando vio esa situación en el tribunal, Judas quiere regresar las cosas al mismo orden, pero ¿sabe cuál es el problema? Podemos tratar de arrepentirnos, pero las cosas no vuelven a su estado original, no se borran. Y esto es algo interesante, ¿sabe por qué? Porque una de las consecuencias muy importantes de lo que nuestra vida puede tener en el cristianismo es el hecho que el arrepentimiento que nosotros tengamos para con Dios es la base de todo lo que vamos a hacer en nuestro cristianismo. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que no ha entendido lo que implica arrepentimiento. No ha comprendido cuál es el sentido. Y les voy a confesar algo. Este texto a muchos lo saltan. ¿Por qué razón? Porque no quieren entrar en él. Y la razón es la siguiente. Confundimos el concepto de arrepentimiento muchas veces. ¿Y cuál es el problema? No entendemos. Fíjese que la palabra arrepentimiento, y este es un texto, el verso 3, es un texto discutido. Todos los teólogos lo discuten. ¿Por qué? Porque dice que Judas se arrepintió. Pero ahí está el deber que usted va a hacer. Si usted llega a su casa mañana, ya cuando ya madrugue y ya tenga el tiempecito, busquen otras Biblias cómo dice esa palabra. Y le voy a explicar la diferencia. La palabra arrepentimiento viene de una palabra que quiere decir metanoia. Metanoia en griego quiere decir cambio de mente. Pero los traductores no hallaban qué palabra usar. Porque la única palabra en español para poder traducir, porque son en griego es metanoia, cambio de mente. Pero en hebreo es shuv. Shuv es solamente un voltearse. Pero el sentido del griego no se alcanza a entender. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no alcanza a entender la profundidad de metanoia. Cuando los traductores ocupan metanoia, la única palabra que dijeron, vamos a tener que usar arrepentimiento porque es la palabra que más encaja, pero realmente no es la mejor. ¿Por qué? Porque arrepentirse implica un cambio de vida total. Es un ver a Cristo, es llegar a Cristo, pero abandonar también lo que yo he sido, lo que he existido, lo que he sido en el pasado. Volverse del pecado es una cosa, pero hay una cuestión. El arrepentimiento también tiene que ver con algo que a la gente no le explica. No es solamente dejar el pecado. El arrepentimiento es tener un entendimiento de quién es Cristo. Entonces, el arrepentimiento lo que hace es bajar nuestra nubosidad, borrar prácticamente nuestra a veces tenemos esa situación en nuestros ojos de tener una ceguera, de tener un terigión. Porque el problema es que a la gente le hemos enseñado, es que mire, arrepentirse es abandonar el pecado. Es que no
No solamente es eso, porque si una persona no tiene conciencia y no entiende quién es Jesús en su vida, nunca va a poder dejar la vida antigua que tenía. Entonces, no podemos decir que arrepentimiento solamente es dejar pecado. Arrepentimiento es quitarnos esa ceguera que tenemos de lo que implica Cristo y poder dimensionarlo por quien Él es. Y si Él es Dios, porque eso es otra cosa. Pensamos que arrepentimiento también es conocimiento. Es parte de conocimiento, pero ¿sabe qué debemos de entender? Que la vida cristiana, más que teoría, que teología y conocimiento, es un caminar con Cristo. Porque hay un montón de gente que en la iglesia, a mí me da clase, hermano. Y le voy a decir algo. Una persona que verdaderamente se entrega al Señor y conozca quién es Cristo, verdaderamente por experiencia propia, porque ha vivido quién es Jesús, porque lo ha visto en su vida, porque ha visto sus señales, porque ha visto sus milagros, sus provisiones. ¿Cómo vamos a abandonar a Cristo si hemos visto su obra regenerativa en nuestra vida? ¿Cómo vamos a abandonar a Cristo si Él nos ha enseñado a caminar con Él? Entonces, mire, la iglesia ha caído en 3 defectos. 1, venimos desde el centro hacia afuera. El activismo eclesial. El activismo eclesial es la máxima expresión de una iglesia carnal. Que como tenemos que ocultar que no tenemos vida espiritual. Tenemos que estar toda la vida moviendo, caminando, haciendo y llevando a la gente y regalando. Pero eso es así. El problema es que desde afuera se ve una iglesia activa. Pero el activismo oculta que no tenemos vida íntima con Dios. Que no tenemos una vida íntima con Jesús. Y podemos ver iglesias en Estados Unidos, Elevation, que es una de las más grandes ahorita, en México, Más Vida de Andrés Speaker, o sea, movimientos increíbles de crecimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? La pregunta sincera, ¿podemos nosotros definir la vida espiritual de una iglesia solo porque crece? No, porque aquí en San Salvador ustedes están bien, pero bien mal. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un montón de gente que solo saltando pasa, hermanos. Y se lo voy a decir con toda honestidad. O sea, hay un pleito eclesial que yo no lo entiendo. Iglesias por allá, iglesias por el otro lado. Y total que mire, yo tengo si me está viendo la hermana, no se enoje. Una vecina aquí de la suegra. La hermana tiene años de ser ¿verdad? Pero yo, sinceramente, yo siempre la molesto. Cada vez que la veo ahí en los girasoles, hermana Nubia, le digo, ¿y de dónde viene? Entonces, va al Taber, va a otra iglesia, una comunidad ahí en Santa Tecla, va a donde sea, pero qué raro que solo donde hay tamales va, fíjese. Entonces yo le digo, hermana, ¿y qué pasa? ¿Cuándo vamos a echar raíces? Porque ese movimiento externo, ese movimiento de afuera, suele hacernos equivocar. Porque creemos que porque como la iglesia camina, es muy fuerte, por eso es una iglesia muy espiritual y es una iglesia muy entregada. Y puede ser que no es así, hermanos. Que no es que sean entregados ni sean espirituales, sino que lo que sucede es que es la mejor manera de ocultar que no tienen vida de oración, que no tienen vida de conocimiento de Cristo. No la tienen. El segundo error más grande es el mecanicismo. Fíjense de dónde venimos. Primero, el activismo que se ve de afuera. Pero el mecanicismo, ¿qué es? Todos los servidores venimos, trabajamos, hacemos, movemos, y a mí me pasa. Yo me quedo viendo, cuando termina el culto de las 7, me quedo viendo, no veo la gente que viene, lo que veo es la gente que se va para no oír el culto de las 9. ¿Por qué? Porque están en una vida mecanicista. Fíjense bien, en donde nosotros trabajamos, nos coordinamos. ¿Quién va a cuidar el parqueo? ¿Quién va a hacer las pupusas? ¿Quién va a ser el que va a estar trayendo aquí? O sea, todo, el que va a limpiar, el que va a ordenar, el que va a hacer los baños. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente viene, pero no tiene una vida de santidad.
Y voy viendo yo a las 7 de la mañana. Y esa hermana, mire, una hermana que tienes un año de no venir a la iglesia. Solo a servir llegan. Son mecánicos. El activismo mata, oiga bien, la espiritualidad. Y el mecanicismo, el trabajo interno de la iglesia, mata la vida de santidad. Porque ¿cómo la iglesia va a ser una iglesia santa? ¿Cómo la iglesia va a guardar su santidad? Si solo vive trabajando, si solo vivimos para hacer, para actuar, para estar aquí, si fulano viene, si que aquel se necesita que alguien haga la vuelta, ¿quién va a ir a dejar la gente? Pero ¿qué es lo que sucede? No se congregan. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo van a defender su vida si no se congregan? Sirven, pero no se congregan. Y todo eso nos lleva a una cosa: apariencia de piedad, que es la categoría teológica que usa el Nuevo Testamento para mostrar personas usadas por Dios, pero no aprobadas. Y le voy a dar el ejemplo. ¿Judas acaso no estaba con Jesús? ¿Judas acaso no predicó? ¿Judas acaso no hizo milagros? ¿Judas acaso no hizo que se predicara el reino de los cielos? Sí, pero Judas era un hombre usado, pero no aprobado por Dios. Cuando Jesús le dio de comer en sus labios, en su boca, ninguno de los apóstoles pudo dudar que era Judas. Pudo decir, yo no creo que sea Judas, porque tenía una apariencia. Pero ¿qué es lo que había hecho? Había ya traicionado a Jesús. Entonces, todo nace de una vida de apariencia de piedad. Se convierte en una vida religiosa, un entramado que va creciendo a un mecanicismo cristiano y termina en un activismo que se mira que la iglesia camina, pero sus vidas espirituales están muertas. No tienen comunión con Cristo, no tienen santidad, no conocen al Espíritu Santo, no saben quién es el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener iglesias si vivimos con los rasgos de una vida religiosa? El primer rasgo de una vida religiosa es ese. Es que no tienen arrepentimiento. Porque Judas no está arrepentido. La palabra que ocupa este texto en griego no es metanoia, es metamelomai. Pero vea, algunos dicen remordimiento. Yo no ocupo remordimiento porque se queda corto. Los exegetas, los investigadores dicen metamelomai. No, es que no puede ser remordimiento. ¿Por qué? No es remordimiento, es un arrepentimiento temporal. Así debería traducirse. Es decir, Judas se sentía tan cargado por el sentimiento religioso que tenía, porque vio que Jesús estaba siendo entregado por su culpa. Pero si 2 días después, habiéndole pasado el dolor, él lo hubiera hecho otra vez, él hubiera vuelto a vender a Cristo. Y así somos hoy. No es que nosotros cambiamos a Cristo, olvídese de andar cambiando a Cristo, es que lo vendemos por el mejor postor. Y si nosotros mañana estamos bien y bendecidos y tenemos plata y tenemos prosperidad, Cristo para nosotros se cotiza simplemente bajo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Ese es el problema de la iglesia de hoy. Estamos viviendo en un espíritu religioso y no nos damos cuenta de esta realidad, que no es arrepentimiento lo que hay en nuestras vidas. No conocemos a Cristo, no lo hemos visto. Porque arrepentimiento no es solamente dejar de pecar, arrepentimiento es tener conciencia y conocimiento de quién es Jesucristo. Le hago una pregunta: ¿conoce usted a Jesús? ¿Conoce usted a Cristo? ¿Lo conoce verdaderamente? Puede decir, pastor, yo en este día yo sé en quién he creído y a mí nadie me va a mover y voy a estar firme en donde estoy creyendo. ¿O es de las personas que cotizan a Cristo en la bolsa de valores y cuando la cosa va bien próspera y bien bendecida, nos olvidamos de quién es Él? Y cuando la cosa va mal, que nos toca estar en el hospital, ahí se cotiza alto Jesús. Ahí se pone bien caras las acciones. Vamos a la iglesia. Claro, está bien, es la metodología. Pero aquí viene la cosa. ¿Usted tiene arrepentimiento? ¿Honesto, sincero?
o solamente tiene un rasgo religioso? Está motivado religiosamente. Ay, no, pastor, es que yo tengo mucho, mire, yo le sirvo al Señor. Le voy a contar algo. Cuando yo era supervisor, llegué allá a Jocuaitic y todavía me acuerdo, mire, el fundador nos decía, mira, Michael, todas esas iglesias que tienen, hey, aquí no hay batería, va. Entonces, bueno, sos religioso, va. Entonces, mire, donde estaba una batería, donde había una batería, anda a quitarla. Eso no, esos son pentecostales, me decía el fundador. Segundo, que fuera a ver al pastor, que usted estuviera ahí, que saltando. El pastor no era de aplauso, él era bautista, de hueso colorado. Y entonces, cuando yo la verdad, hermano, cuando estaba el fundador, ponía los brazos, yo me hacía bautista, pues, ¿verdad? Pero como yo era el supervisor, mira, todos esos pentecostales que están, y encontré unos hasta echando aceite. Me acuerdo de uno allá en el Congo que me encerró en la iglesia, estaba echándole aceite orisol a la gente, y ya me quería echar a mí. ¿Y sabe qué hizo? Cuando le confronté, mire, el pastor, le dije, ¿usted qué está haciendo? Si usted me encerró en la iglesia, me cerró la puerta, y me quería amenazar ahí. Yo le dije, mire, ahí sacamos la fe, lo que éramos los dos, ¿verdad? Pero ahí se le olvidó que estaba ungiendo con aceite. Y digo, aceite orisol, ¿cómo le va a estar poniendo aceite orisol a la gente? Usted por lo menos aceite de olivo, un volado extra virgen, fino, oloroso. Pero no le estoy mintiendo, no le estoy mintiendo. Y voy a Jocuaitique, y voy llegando a la iglesia y al altar, ¿verdad? Y voy viendo al pastorcito bailando en las alabanzas, y le hacía así, ¿ve? No le estoy mintiendo, baila. Y yo digo, esto no puede ser, digo, esto no es bautista. ¿Sabe qué hicimos? Le dije al pastor, mire, pastor, vamos a mover al pastor de Jocuaitique, que no sé qué. Lo quitamos. Y conseguí uno de aquí de Santo Tomás, no hombre, sí, un pan de Dios el hombre. Santo, recién convertido, recién casado, perdón, tenía como 7 meses de haberse casado. Y el muchacho que quitamos por el desánimo, emigró a Estados Unidos. Entonces fuimos a dejar allá, a Jocuaitique, al nuevo pastor que encontré en Santo Tomás. Y cabal, lo dejamos, le digo, mira, esto aquí vas a quedarte durmiendo, y le enseñé el cuarto, y él bien humilde, sí, pastor, aquí, mire, yo aquí con mi esposa vamos a servir al Señor. Y no, hombre, qué barbaridad. 8 meses le duró la emoción, porque entregado, no hombre, si él bautista, bien peinadito, no tenía batería, no saltaba, pero era mujeriego. Ahí nadie dice amén, va. Se metió con la primera novia que tuvo el primer pastor que mandamos. O sea que esas muchachas eran 2 pastores ya que había votado. Y cuando voy llegando yo llego, seguía, no tenía batería, no tenía nada. Pero ya le había ido la mujer. Ya le había ido la mujer. ¿Y tu esposa? Nos vamos a divorciar. ¿Y por qué? Es que me he enamorado del hermano. ¿Sabe qué me tocó hacer? No va a creer. Deportaron al que quitamos. Deportaron al que quitamos, lo deportaron. Y no de eso, él está ahí pastoreando, pues. Y sigue bailando para la gloria y honra de Cristo, pero ya lleva 15 años predicando sin cansancio, perseverando, porque el cristianismo no es emoción, no es emocionalismo, pero puede estar oculto en forma religiosa. Podemos decir, este es bien cumplido, este es bien ordenado. Mentira. Es religioso porque no se ha arrepentido todavía. No ha vivido un arrepentimiento, no conoce a Cristo y hasta ahorita anda dando vía. Pero le hubiera visto la cara, no, hombre santo. El pastor Rubén lo conoce. Él va a predicar en la tercera sermón, tercera predicación, él va a contar cómo terminó. Pero lo que yo le quiero decir es que las formas religiosas nos engañan. Y podemos decir, este es bien cumplido, pero no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es perseverar, es aguantar.
Podemos tener algunas cosas que tal vez nos pegan un poquito en la alabanza, nos emocionamos, pero eso, lo que ve Dios no es eso. Lo que Dios ve es un corazón rendido a Él, un corazón arrepentido, sincero ante los ojos del Señor, que verdaderamente experimente una profunda transformación. Pero ese es el problema de hoy. Entonces yo les digo esto para que podamos entender este verso. No es que Judas había arrepentido, había experimentado un arrepentimiento. No. Judas había experimentado solamente una emoción de 3 años que había pasado con el Señor. Y una vez que los beneficios se le acabaron, porque cuando ya vio que no le iban a dar nada, se apartó. Nuestra emoción puede durar 3 años, hermano, 4 años, 10 meses. Y muchos les ha durado hasta 5 años, 6 años o más. ¿Dónde está ahí la verdadera experiencia del rasgo religioso? Que no ha llegado Cristo a lo profundo de sus corazones. No ha llegado. No ha cambiado su mente. No ha cambiado su corazón. Y así está la iglesia hoy, ocultando en un mecanicismo, ocultando en un activismo, que no somos realmente creyentes, que no estamos en el cristianismo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido realmente un verdadero y sincero arrepentimiento para con Dios? Y les quiero decir esto. Vamos a avanzar en el texto para ir ya aterrizando. Mire, Judas, la experiencia religiosa le llegó hasta entregar. Le entregó a los religiosos. Vea lo que dice el 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Metamelomai, no metanoia. Solo un cambio. ¿En dónde los teólogos quieren diferenciar? Algunos dicen este remordimiento, pero a mí me gusta, sí, puedo encajarlo, sí. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento es una experiencia de dolor hacia una ofensa que he cometido en contra de Dios. O sea, el que está arrepentido experimenta un quebranto en su relación con el Padre. Y cuando tú rompes tu relación con tu papá, tú sabes lo que siente uno en su corazón: tristeza, dolor. ¿Cuántos aquí no han tenido una buena relación con su padre? ¿Cuántos aquí se pelearon con su padre? Y sienten lo que es ese dolor. Entonces, cuando vivimos un arrepentimiento sincero, la ofensa es para con Dios. Y por eso el Salmo 51 dice: David, contra ti solo he pecado. Dice. Porque la ofensa es contra Dios. Y entonces, cuando tenemos solamente un cambio temporal o tenemos un remordimiento, ¿cuál es la diferencia? El que tiene remordimiento no está preocupado por lo que le hizo a Dios. Porque lo que no se da cuenta es que lo que se ha fracturado es la relación con el Padre. Si es que, hermano, a nosotros lo que nos sostiene, y le voy a decir esto, el pecado es una forma, el pecado es lo exterior, pero lo que rompe el pecado es la relación con el Padre. Y cuando tú rompes tu relación con el Padre, tú no tienes nada. Tú eres un huérfano. Y Dios entra en una actitud de disciplina contigo. Pero ahí viene la misericordia, donde si tú te arrepientes y vienes al Señor, Él te perdona. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente siente remordimiento, no arrepentimiento. ¿Y la diferencia cuál es? El que siente remordimiento no siente temor de la ofensa que ha cometido con Dios, sino que siente miedo de lo que le va a pasar a él. Ay, mi mujer se va a dar cuenta. Ay, mis hijos. Ay, mi familia, ay, la iglesia, la denominación. ¿Qué importa? ¿Qué importa que se dé cuenta quien sea, que se dé cuenta la denominación? Si ya Dios se dio cuenta, entonces es suficiente para que te humilles ante Dios y pidas perdón. Pero no podemos dejar nuestra vida en un remordimiento superficial. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Judas? Va a la religión, porque ese es el problema. ¿Cuántos aquí vamos a la religión? A la religión que hemos creado, a la religión de domingo, a la religión dominical, de venir aquí nada más. Vamos a la iglesia, vamos.
Porque ahí hay palabra, hay todo. Pero realmente solo hemos creado una religión. Y vea lo que le voy a decir. Mira el 4. ¿Qué hizo Judas? Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Confesó. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ese es el problema. Cuando ya estás en crisis, tu religión no te sirve de nada. Y si has creado una religión, porque le voy a decir algo, tabernícolas somos. Sí, Señor. Pero yo le voy a decir algo de corazón. Usted sabe cuando yo vi el rostro de Dios por primera vez. Y lo digo con amor y respeto. Porque para mí no había alguien más grande, más prominente que mi pastor. El problema fue lo duro. Yo cometí errores, fallé. Entonces, cuando tú estás bien, allá en la iglesia, te sientan adelante. Y vos llegas el domingo, pues sos pastor de la central y te sentaste allí. ¿Va? Privilegio. ¿Va? El problema fue cuando me echaron. ¿Por qué lo echaron? Porque le falté el respeto al pastor Junior. Y cuando el fundador me dijo, mira, vos has hecho esto. Pastor, déjeme explicarle. Te estoy preguntando si lo hiciste. Déjeme explicarle. Mira, me dijo, aquí voy a hablar yo, no vas a hablar vos, me dijo. Pero pastor, déjeme explicar. Cállate, me dijo. Ya no le puedo decir porque después se puso bien difícil la cosa. Entonces, ¿por qué? Porque no, cuando uno tiene soberbia y uno se oculta, ¿va? En que yo predico, yo sirvo, yo tengo mi escoba, yo me pongo mi uniforme, pero abajo, ¿qué hay? ¿Qué hay abajo en la carne? Orgullo, soberbia. Entonces cuando te vienen y te disciplinan y te exhortan, no te gusta, ¿y qué hacer? Te vas de la iglesia. Y esa es la diferencia. Cuando a mí me dijo, pastor, cállate, si no, no amaneces lunes. Llegué el lunes, 7:30, licenciada Cecilia de Sosa, Maiquito, venga a la oficina. Sí, licenciada. Dice el pastor que hasta ahora llegamos trabajando, que le va a reconocer su indemnización. Pero yo, si yo, es que ahí no hay nada que valga, pues. Pero mire qué duro. Oiga la decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir? ¿O no voy a seguir? Eso fue el lunes. Y el domingo tenía que ir a la iglesia. ¿Qué cree que hice? Si yo tenía dos decisiones, o me iba a la misión centroamericana o me iba para el Tábal, pues. Pero yo no conocía otra cosa. Mire, culto a las 9 de la mañana, pero así, las hermanas, venga pastor, siéntese aquí. Así me invitaban a que me sentara, pero cuando ya, como siempre las hermanas de acomodación, aquí no, son un poquito comunicativas, ¿va? Una le susurró a la otra. Allá me sentaron. No, hermana, le digo, no se preocupe, ya me voy a sentar con mi esposa embarazada 7 meses. Ah. Y mire, y yo voy al culto a las 9, feliz ahí, todo avergonzado, y con mi esposa, pues. Y a las 11 que iba a predicar el fundador. Ay, Señor, digo, Señor, vos sabés que yo vengo buscando tu rostro, yo me he humillado ante tu presencia. No, hombre, todo el sermón fue para mí. Allá ando un dundo, dijo el pastor. Ese dundo era yo. Pero todo el sermón, un mes dedicándome a los sermones, todos los sermones. ¿Y sabe qué hacía yo? Aguantaba. ¿Sabe qué pasó después de 2 meses? Me llamó. Pero antes de llamarme el pastor, ¿sabe qué hacía? Me hincaba y lloraba en la presencia de Dios. Ahí conocí por primera vez quién era Cristo.
No servían los 4 años de teología, bueno, que yo había hecho 8. No servía la denominación, no me servía nada, porque la religión no te funciona, porque hasta que estás de rodillas, humillado ante la presencia de Dios, necesitando la presencia del verdadero Dios, necesitando que Él te cubra, necesitando que Él te escuche, que Él te levante, cuando encontrás verdaderamente quién es Jesucristo. Y el Señor me puso, pedíle perdón al pastor Junior. Eso fue lo que hice. Le fui a pedir perdón a mi pastor. Jefe, le pido disculpas. No, no se preocupe, Michael. Pero yo sabía que ahí estaba desatando lo que Dios ya me había puesto. Partiendo de esa disculpa que yo le hice a él, el Señor ya me abrió la puerta y me recibió el pastor. Pero mire bien, ahí yo aprendí algo. Que verdaderamente, cuando Dios te quiere hacer crecer, aprendes algo. Te va a fallar toda la gente, hasta las personas en las que más has puesto la esperanza. Pero eso lo hace Dios para que te des cuenta que en los momentos más duros de la vida y en los momentos que tú crees que la gente te va a ayudar, solo Cristo te puede ayudar. Y ahí desaté una bendición en mi vida, porque aprendí a entender que yo no adoraba ni a mi pastor, ni a mi denominación, ni a mi iglesia. Por mucho que yo les deba, por mucho que yo me haya formado, yo al que sigo es al Dios que siguió mi pastor, y ese se llama Jesucristo. Hay que quitarse la religión, hay que quitarse, porque a Judas no le ayudó de nada. Fue donde los sacerdotes, ayúdenme, allá tú, le dijeron, allá tú. Saca pues tu fe, saca tu cristianismo cuando estás en agüite, saca tu cristianismo cuando no tenés plata, saca tu cristianismo cuando tenés un hijo enfermo, saca tu cristianismo, no te va a servir porque se ha vuelto una religión, solamente una religión dominical, que no impacta el infierno, que no impacta el mundo espiritual, porque no estás entregado a Cristo, solamente superficialidad. Y aquí vemos esta grandeza del texto, que nos demuestra que la religión le da la espalda a Judas. No te va a sacar de nada. ¿Sabe qué hicieron los religiosos? Para resumirles el verso 6 al 8. Fueron a comprar un terreno con el dinero de Judas. Porque dijeron, oiga lo que dijeron, no vamos a meter las monedas de sangre al tributo aquí donde está la ofrenda principal, porque era dinero manchado. Sacaron las monedas y las que tenían que sacar eran ellos tenían que salirse, porque ellos eran los impuros. Así somos, así somos. Andamos viendo la impureza de otro, pero no vemos la de nosotros. Y ahí caemos en una reflexión. ¿Por qué pone este escritor la diferencia entre estos dos personajes? Porque nos demuestra lo siguiente. Judas se ahorcó porque nos damos cuenta que los rasgos de una vida religiosa están bien escondidos, hermano, no se notan. O sea, usted puede estar aquí diciendo, yo he venido a vigilia, el domingo venía a mi culto. Es que eso solo es entre Dios y usted. Pero la pregunta es, ¿ya estás siguiendo a Cristo? ¿Has tenido arrepentimiento sincero? Porque aquí viene la diferencia. Judas murió y se ahorcó. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas? El de Judas era dramático, era externo, era muy bonito y todo, pero en el fondo no era nada. Pero la diferencia es esta. No estamos hablando de una vida perfecta, porque aquí todos nos hemos equivocado, hermano. No hay ninguno que no haya fallado. Pero ¿cuál es la diferencia? Los verdaderos creyentes tropiezan, se caen y regresan otra vez a Cristo. Pedro pudo haber negado a Jesús, pero este hombre va a pasar
al libro de Hechos y va a predicar el primer sermón de todos. Y se van a arrepentir 3,000 personas. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cristianismo no tiene que ver con el hecho de no equivocarnos. Tiene que ver con el hecho que nosotros podemos tropezar una y otra vez. Podemos ver gente que está a nuestro alrededor que ya no va a seguir. Podemos ver gente a nuestro alrededor que ya ni están en las cosas de Dios. Pero usted tiene que entender esto. Usted camina, usted tropieza, se levanta, vuelve a Cristo y usted vuelve a venir y vuelve a venir. Y no importa cuántas veces usted se caiga, porque Cristo siempre lo recibe. Pero Dios sabe que cada vez que nosotros caemos, vamos perdiendo esperanzas, oportunidades. La pregunta que yo hago es, la diferencia entre un verdadero discípulo y un falso discípulo es que el falso discípulo se va y ya no regresa. Pero un verdadero discípulo siempre se va a aferrar a la misericordia. Por eso Pablo dice en Romanos 8 que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aferrémonos al Señor, quitemos el espíritu religioso y humillemos nuestro corazón, porque nosotros debemos de volver a avivar la llama. Y si se te ha apagado, hoy es un buen día para comprometerte con Cristo nuevamente. Vamos a orar.